y políticas que ahora pues se orientan allí. Y desde la perspectiva de la geografía aplicada, lo que se hace es enfatizar en el conocimiento de la complejidad del territorio, pero con un avance muy importante de tecnologías de información geográficas, lo que se llama las geotecnologías, que busca formar, digamos, profesionales de una geografía mucho más contemporánea, que requiere de un uso muy avanzado de datos, de información, de drones, ¿no? De diferentes herramientas tecnológicas de base para el análisis del territorio. En el caso de la de licenciatura en sociología aplicada también, ¿no? Se le dio este nombre justo porque buscamos un científico social o una científica social que permita, digamos, compaginar todo el conocimiento teórico, metodológico que obtiene en su licenciatura con las necesidades sociales, culturales, ambientales, económicas de una región o de un área, una población o comunidad en particular. Y de esta manera no solo, digamos, se quede en la cuestión como más abstracta del entendimiento de lo social, sino que pueda incidir en la transformación de los problemas sociales a través de intermediaciones y a través de otras herramientas de carácter más práctico que se le brindan durante la licenciatura. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas esta parte de que ven cuestiones sociales y ven cuestiones políticas, ¿no? Creo que algo que caracteriza a nuestras licenciaturas es la interdisciplina. ¿Cómo podría explicarnos la interdisciplina viviéndola en una licenciatura de la ENES, por ejemplo? Las licenciaturas de la ENES están presentes, digamos, en todo momento en un ambiente interdisciplinario, ¿no? Yo pues, puedo decirlo como profesora que soy de las dos licenciaturas de las que estamos hablando. En la geografía, pues digamos que por naturaleza hay un intersecto entre la geografía física y la geografía humana, ¿no? Que son los principales componentes de esta gran licenciatura. Entonces, allí coexisten diferentes formaciones de profesores que son del área más tecnológica, más ambiental, más hacia la parte social, inclusive politológica, porque la geografía también está vinculada con la planificación territorial, con la planeación urbana. Y pues en ese sentido, los y las alumnas de geografía aplicada logran adquirir digamos, un background de información, de conocimientos muy amplio, donde yo diría la clave, digamos, en que converge todo es el estudio del territorio, ¿no? En el caso de sociología aplicada, también, si bien la sociología es una licenciatura con un carácter disciplinario, ¿no? Es, digamos, la madre de todas las ciencias sociales, se podría decir. Pues aquí se ha configurado como una licenciatura que convive, digamos, con la historia, con la estadística y las matemáticas para hacer análisis cuantitativo, que tiene también componentes de ciencia política para estudiar cuestiones de la sociología más orientada hacia la política, donde hay también economistas y otros profesionales más de la área de las ciencias sociales desde diferentes perspectivas disciplinarias que integran una formación mucho más, digamos, amplia y rica entre el alumnado. O sea, podríamos entender la interdisciplina como el tener unos lentes que le van a permitir ver las cosas desde diferentes perspectivas para resolver como un problema muy puntual, ¿no? O sea, como una preparación mucho más integral, ¿no? Para poder atender o abordar problemas que pues ya de entrada, pues un problema o una situación puede ser compleja. Entonces, con esta preparación interdisciplinaria, entiendo que al tener como profesores que vienen de diferentes disciplinas, adquieren una mayor cantidad de herramientas y de habilidades para poder dar la atención a esas necesidades, ¿no? Sí, y otra característica, además de la que mencionas, es que estos chicos y chicas salen con la posibilidad y la capacidad de integrarse en equipos interdisciplinarios, que a veces nos cuesta mucho cuando salimos de una educación muy disciplinaria, entonces hablar con un ecólogo, con un biólogo, con un filósofo, con Ujú. un gestor intercultural, por ejemplo, que también es otra carrera que tenemos en la ENES Mérida,
es una posibilidad más real y pues en ese sentido podremos también contribuir como en un espíritu más amplio a integrar los diferentes conocimientos, sobre todo en clave de solución de problemas sociales y ambientales. Em, con relación al impacto que pueden llegar a tener estas licenciaturas en necesidades actuales, ¿podría darnos como un ejemplo puntual de cada una? Bueno, pues sí, hay diferentes impactos que puede tener las dos carreras. Hoy en día, la geografía aplicada es una carrera altamente demandada, por ejemplo, en dependencias del gobierno, porque cada vez para tomar decisiones de política se requiere entender los problemas espacialmente. Y qué mejor que un geógrafo aplicado para poder dimensionar, por ejemplo, problemas de violencia de género, mapearlas, ¿no? Situadamente dónde se están desarrollando estos focos, digamos, de problema o cuestiones de atlas de riesgo, ¿no? También en un análisis espacial, dónde y cómo actuar frente a un riesgo, hacia un desastre natural, ambiental, cómo desarrollar, digamos, toda la prospección de planeación territorial que mencionaba. Eso también depende de decisiones tanto de organizaciones civiles, organizaciones internacionales, ¿no? ONGs, también dependencias públicas privadas. Entonces, bueno, eso sería un ejemplo para el caso de la geografía. Para el caso de la sociología, hay diferentes posibilidades. Por ejemplo, el desarrollar un proyecto para contribuir a un conflicto socioambiental que se esté desarrollando en un territorio por la contaminación del agua o por la minería, pues, que no es tan característica en Yucatán, pero sí en otros estados del país, o por megaproyectos que a veces entran en conflicto con las propias costumbres y formas de apropiación cultural en diferentes zonas, sobre todo de tipo rural, ¿no? Allí la sociología podría estructurar proyectos de mediación, gestionarlos a otros organismos internacionales, por ejemplo, de la ONU, por ejemplo, de Naciones Unidas, el PNUD, es un programa que generalmente apoya estos proyectos o en un plano más local, ¿no? Desde diferentes organizaciones civiles. Entonces, un sociólogo o socióloga aplicado en el caso de la Enes Mérida está en capacidad de, con su estructura rigurosa metodológica, también poder atender esas realidades y liderar también algunos procesos de cambio, digamos, en ese sentido de la mediación. Muy bien. Y si nos abordamos un poco la parte de las características o de las habilidades que pues son como indispensables o requeridas para estas licenciaturas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, fuera un estudiante que viniera a usted y le preguntara como que, ¿qué características considera relevante que yo desarrolle o que yo tenga para poder estudiar estas licenciaturas? Como, ¿qué cosas serían muy, muy importantes para estudiarlas? Ok, pues a ver, en el caso de la geografía aplicada, como la tenemos en la ENES Mérida, yo creería que debe haber como un gusto por las tecnologías, por el uso de todas estas herramientas de análisis espacial que usamos diariamente. Hoy en día nadie pues, está exento de usar al mínimo el GPS para llegar a alguna ubicación que nos estén pidiendo. Entonces realmente son herramientas que hacen parte hoy en día de nuestra vida cotidiana. Y pues sería interesante pues que tuvieran como ese interés en conocerlas y en profundizar más sobre su forma de, digamos, de racionalidad y de uso. También este interés interdisciplinario en la geografía de conocer de tanto el territorio desde la perspectiva social, económica, cultural, como desde la otra perspectiva física, ambiental, ¿no? Que pues digamos que combinan todos estos elementos para un geógrafo o geógrafa, que sean personas que les guste el análisis crítico, la capacidad de proponer diferentes, digamos, alternativas a un conflicto o diferentes caminos para solucionar una cuestión de planeación. Esto es importante para un geógrafo, geógrafa como características, pues capacidades personales. En el caso de la sociología, pues es una persona que es sensible a los problemas y necesidades de la sociedad, que le gusta observar, ¿no? Y comprender desde una óptica, digamos, más analítica
cómo funciona, cómo opera una sociedad y cuáles serían posibles, digamos, caminos para corregir ciertas pues, situaciones, digamos, no deseadas que tienen los grupos sociales, la pobreza, la inequidad, la exclusión, el sufrimiento en las migraciones humanas, los problemas económicos a los que se enfrenta un grupo social a través de pues, diferentes, digamos, herramientas sociológicas también podrían conocerse. Inclusive tenemos un área en la Inés Mérida que se llama Tecnociencia y Ambiente, que pues también busca que se entienda cómo se produce el conocimiento y cómo un conocimiento científico y tecnológico puede contribuir a resolucionar diferentes situaciones sociales o cómo, al contrario, este conocimiento puede generar tensiones y conflictos y controversias sociales y ambientales, ¿no? Entonces, son personas que les gusta la lectura, eso es importante, la escritura, la sociología desarrolla mucho la capacidad de escritura y aquí también yo enfatizaría en la capacidad de liderazgo para poder emprender como estos procesos en diferentes grupos y comunidades. Muy bien. Por ejemplo, algo que de repente me ha tocado escuchar, ¿no? Cuando asistía a las ferias de universidades de aquí en Yucatán, cuando escuchaban sobre geografía aplicada, pensaban que era como sobre capitales y como que montañas y cosas así, ¿no? Como que está muy, de acuerdo a lo que hemos estudiado en primaria y en secundaria, como muy cerrado a estos aspectos. ¿Qué no sería geografía aplicada? O sea, como para que nos vayamos también quitando esta visión de que al escuchar geografía yo esté pensando en mapas únicamente de capitales y de eso. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Y qué es geografía aplicada? Bueno, la geografía aplicada no es computación, vamos a decirlo, pero usa herramientas tecnológicas para sus análisis espaciales y territoriales. No es tampoco pues una herramienta muy teórica, digamos, como más de tipo humanidades, porque a veces la gente asocia geografía con filosofía, ¿no? Porque estructuralmente, pues la primera licenciatura de geografía de la UNAM está en filosofía y letras, ¿no? Entonces, no es necesariamente una cuestión de humanidades, es mucho más práctica, pero sí es una carrera que retoma elementos tanto de la parte tecnológica como de la cuestión de las humanidades y las cuestiones de las ciencias sociales para integrar otros elementos que se convierten en, pues digamos, más de ciencia social. O sea, sí, seguramente un geógrafo es deseable que aprenda en un mapa a ubicar las capitales o los ríos o las montañas, ¿no? Porque eso hace parte de un bagaje que tiene que tener, un bagaje, perdón, la geografía física, pero no es a lo que se va a dedicar. Por supuesto que para eso ya tenemos muchos instrumentos y herramientas y no necesitamos, pues, esa, digamos, memorización, sino más bien una capacidad analítica y sobre todo reflexiva y propositiva. Muy bien. Y, bueno, hasta ahí llego, ¿no? Con la otra carrera. Ahorita vemos las preguntas. Sí, y en el caso, por ejemplo, de sociología, ¿no? ¿Cómo describiría ahora sí que sociología, uno únicamente de, pues como que el nombre igual como que deja mucho esa parte de solo enfocarnos en las relaciones de las sociedades, pero me imagino que la sociología va mucho más allá. ¿Qué es y qué no es la sociología aplicada? Claro, es que la sociología, como decía, es como la madre de todas las ciencias sociales. Entonces, prácticamente que un sociólogo o socióloga luego se podría especializar en las múltiples disciplinas de las ciencias sociales. Especializarse en la economía, en la ciencia política, en las relaciones internacionales, en la comunicación, ¿no? O sea, un sociólogo o socióloga es un científico o científica social con un conocimiento muy profundo de lo que es, qué es lo que son los sistemas sociales, pero orientados a transformación de la sociedad en diferentes escalas, en diferentes problemáticas que involucren grupos humanos, ¿no? En proceso de interacción, ¿no? Sociología es eso, entender que los humanos requerimos socializar, integrarnos, y de estas interacciones surgen cosas muy buenas, pero también surgen conflictos y discordias, ¿no? Entonces hay como diferentes
perspectivas desde las cuales analizarlo. Entonces, sí, un sociólogo, socióloga, pues no es un teórico de tiempo completo, todo eso también pasa por la sociología, ¿no? Entonces, eso es, digamos, muy diversa y por eso tiene diferentes especialidades. En la ENES tenemos cuatro áreas de especialidad, la que se especializan en sociología política, hay una que se llama sociología de la diversidad, que es más orientada como a estas diferencias culturales entre grupos, hay una que es la de desarrollo regional y otra que es la de tecnociencia y ambiente. Entonces tenemos como diferentes espectros también de lo que puede hacer en una especialidad una socióloga o un sociólogo aplicado. Ok, entonces estamos viendo que estas licenciaturas tienen hacia dónde crecer, hacia dónde madurar, tanto profesionalmente como en cuanto a lo que pueden llegar a ser dentro de la sociedad, ¿no? O sea, hay como que suficiente campo en el cual pueden desarrollarse profesionalmente y crecer también profesionalmente. Y, Sí, Elena, hay una cosa que me gustaría remarcar allí y es que claro, en toda la península y en el sureste no existe la carrera de sociología, ¿no? Es una carrera que tiene, digamos, ha tenido una trayectoria muy importante en el centro del país. Es una de las ujú, más antiguas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el caso de la UNAM, Ciudad Universitaria, pero en el sureste no existía y pues sí, hubo muchos intentos antes de que llegara la ENES de crear la carrera. Y bueno, de alguna manera con la ENES se cristalizó esta idea de muchas personas que tenían ese gran proyecto y pues digamos que si alguien quiere estudiar la carrera aquí en esta región, pues es como idóneo porque además pues estamos orientados a entender problemáticas propias del sureste de México. Y en el caso de geografía aplicada lo mismo, ¿no? Hay algunas otras carreras de geografía como en la UCRO, en Quintana Roo, pero geografía aplicada con esas características, digamos, tan, digamos, de avanzada, sobre todo en cuestiones de geotecnologías como lo tiene la Inés Mérida, no hay ninguna otra oferta en el sureste que, pues, vale mucho la pena también considerar. excelente, ¿no? Queda un poquito lo que comentábamos al principio, esta parte de que la ENES Mérida está proporcionando estas licenciaturas porque hay una necesidad que se tiene que atender, hay una necesidad de profesionales que puedan ser capaces de analizar, como tú dices, estas problemáticas, de integrarlas y de poder dar soluciones. Yo creo que algo que enriquece mucho es esta parte interdisciplinaria que ofrece la ENES Mérida, de que sus estudiantes tienen una preparación muchísimo más integral para responder a estas necesidades. Finalmente, ¿te gustaría como, para cerrar, comentar algo como invitando a los chavos a que estudian estas licenciaturas, alguna otra idea que consideres que es importante que ellos sepan al momento de decidir estudiar con nosotros? A lo mejor somos una unidad foránea, entonces también creo que también es un punto importante a considerar, pero ¿cuál sería en tu experiencia con las generaciones a las que les has dado clase? Algo importante que también deberían de tener en cuenta al momento de a lo mejor elegirnos, que esperamos que nos elijan para estudiar alguna de nuestras licenciaturas. Sí, exacto. No, pues uno, estamos en una región con mucha diversidad, tanto desde lo ecológico, lo cultural, lo humano, es una sociedad dinámica, en permanente cambio, transformación, crecimiento. Entonces, es una región interesantísima, digamos, desde el punto de vista de vivir la experiencia de estudiar y pues más adelante a lo mejor considerar la posibilidad de quedarse en la región. Dos, chicos y chicas, si quieren y si les interesa la geografía aplicada, no hay casi geógrafos aplicados y hay mucha demanda laboral de geografía aplicada, ¿no? Porque cada vez se necesitan, como decíamos, más el uso de las tecnologías espaciales y esto puede que algunos otros profesionales lo conozcan desde la perspectiva propia de sus licenciaturas que se han formado, pero no con el grado de especialidad y de conocimiento que puede hacerlo geógrafo o geógrafa, ¿no? En el INEGI, en el INE, en todas las secretarías de niveles federales o estatales se requiere geografía para poder, como les decía hace un rato, tomar decisiones, generar información, digamos, más basada en datos espaciales, en las ONGs.
en las organizaciones civiles. Hay mucha necesidad y realmente hay poca oferta y eso creo que los ubica muy rápidamente. Tenemos ya casos de egresados de éxito que han logrado ubicarse muy rápidamente, digamos, en el sector laboral. En el caso de la sociología es lo mismo, ¿no? En el sureste no hay oferta de sociólogos y sociólogas. A pesar de que parezca una carrera, como insisto, como más teórica y hacia lo académico, hacia la especialización académica y de investigación, también tiene mucho potencial de interacción con diversas ONGs, gremios, cooperativas de diferente índole, en lo urbano, en lo rural, en lo internacional, ¿no? Entonces creo que es una carrera también bastante, digamos, con mucho potencial de tener una buena demanda a nivel laboral y un buen reconocimiento también, digamos, para ser valorados cuando hayan egresado y también especializarse más fácilmente en otros campos de estudio. Muy bien, muchísimas gracias, profesora María Elena. No sé si hay alguna otra pregunta que nos puedan, si hay alguna pregunta del público que nos quieran pasar. De no ser así, pues con esto concluimos nuestra participación por parte de la ENES Mérida. Esperamos que la información les haya sido sumamente útil para quienes nos están viendo, para quienes a lo mejor no habían considerado ninguna de las dos licenciaturas, les haya abierto como que la inquietud de investigar un poco más y darse la oportunidad de ver pues todo lo que pueden aportar a la sociedad a través de estas dos licenciaturas que oferta la ENES Mérida. Y definitivamente esperamos poder contar con su participación, ahora sí que como ya como estudiantes próximamente en nuestra unidad aquí en Mérida, Yucatán. Pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, maestra. Y No, adelante. muchas gracias también por la oportunidad y ojalá se animen de diferentes estados a venir y aceptar este reto de estudiar en esta región tan bonita y tan interesante. Gracias.